Buenas, en este vídeo vamos a ponernos con las proporciones del cuerpo en principio de frente. Si da tiempo lo metemos también de perfil, la idea es que dure unos 20 minutitos el vídeo y bueno, vamos a ello. Bueno, como para la cabeza y para todas las cosas, al final de lo que se trata para comenzar a trabajar cualquier cosa es de encajar nuestro modelo o lo que sea que vayamos a dibujar en el papel. Entonces lo ideal, voy a hacerlo con otro pincel que me llama más la atención. Lo ideal es plantear primero la altura total del personaje que vamos a dibujar o de la persona que vamos a dibujar. Vamos a ir con las proporciones más o menos conocidas del cuerpo humano. Alguna mentira os voy a contar porque lo que me interesa es que sepamos dibujar las cosas y no que hagamos clases de anatomía real, literal, de cómo funciona cada músculo y todas estas cosas. Vale, la idea aquí es medir la mitad, ¿vale? La mitad en principio podríamos pensar que es la zona genital, pero aquí es donde viene la primera trampa. Un poquito más abajo es donde nosotros vamos a plantear esa zona genital. Y en base a esta línea y a esta distancia que hay aquí, es donde vamos a empezar a hacer medidas. Entonces desde aquí, digamos que podríamos eliminar esto de aquí. Yo no lo voy a eliminar porque prefiero que se quede ahí. Vamos a medir la mitad desde aquí hasta, bueno, la mitad de esta distancia y luego la mitad de nuevo, ¿vale? La mitad y la mitad. Y de esta forma tenemos aquí, en este espacio tenemos el espacio de la cabeza y la altura de la cabeza nos lleva a la altura de los pezones, la altura del ombligo, genitales. Vale. Luego vamos a plantear primero todas las proporciones y luego empezamos a dibujar. Para el nacimiento de la pierna, digamos que la cabeza del fémur, el fémur es el hueso más largo del cuerpo, es la pierna, la parte de arriba de la pierna, digamos. El origen podríamos intentar pensar que está a la mitad de la distancia entre el ombligo y los genitales, pero realmente nace un poquito más abajo. Si lo planteáis desde la mitad, en realidad se va a ver igualmente bien, ¿vale? Es decir que como de todas maneras es una referencia, vamos a decir, aproximada, si desde la mitad planteamos una línea hacia abajo, que viene hacia el interior, digamos, y luego a la mitad de esa distancia, de esta altura, planteamos que estén las rodillas, ¿vale? A esta altura vamos a intentar plantear las rodillas como un rombo, luego entenderemos un poquito por qué. Pues ya tenemos aquí la altura total de la pierna, tenemos la rodilla a la mitad y tenemos aquí la cabeza del fémur, el fémur siendo este hueso y la tibia siendo este otro. Claro, como nosotros tenemos un pie, esta tibia va a ser más corta que el fémur, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ahora ya un poquito con las proporciones más naturales. En principio, lo podéis verificar vosotros, la distancia de nuestra mano de pulgar al meñique, podríamos estimar que fuese más o menos la altura total de la cabeza, que no es la misma que la altura de la cara, que viene a ser la altura de la mano desde este punto hasta el dedo corazón, ¿vale? Entonces, esa distancia, si la llevamos en nuestro cuerpo a la clavícula y la llevamos hacia el hombro, veréis que esa altura pues, va a dar al hombro. Y luego, en cambio, para el ancho de la caja torácica, podríamos pensar que fuese el ancho de la cara. Pero claro, el ancho de la cara aquí no lo hemos definido aún. Entonces, con esto de la altura ya podríamos intentar volcar, digamos, a lo mejor en esta zona podríamos intentar volcar la altura de la cabeza que ya tenemos ahí y de esta manera ya tendríamos el ancho de los hombros. Y luego la cabeza, bueno, en realidad
la cabeza yo no tengo muy claro cómo definir esto en un dibujo rápido, sin meternos en muchos líos, ¿vale? Pero bueno, pensamos más o menos en una forma quizás similar a esto y vamos a tener entonces un ancho aproximado, ¿vale? Podríamos sacar estas medidas de las proporciones de la cara que hemos hecho en un vídeo anterior. Y entonces el ancho de la cabeza, si lo planteamos desde aquí, si lo medimos y lo ponemos en un lado y en otro, vamos a tener el ancho de la caja torácica aproximadamente. Para comenzar a trabajar un poquito el cuerpo, lo que yo planteo es que la caja torácica o las costillas, digamos que no empiezan aquí abajo, que es donde nosotros podríamos interpretar que funcionan, sino que empiezan un poquito más arriba, ¿vale? Entonces, la idea en el dibujo, bajo mi forma de entenderlo y de explicarlo más simple, podríamos intentar imaginar que la caja torácica empieza a la altura de la barbilla, pero detrás, de forma que nosotros vamos a plantear el costillar, digamos, con una especie de óvalo. El ancho ya lo tenemos definido, entonces planteamos eso y llegamos hasta el ombligo, ¿vale? Si os dais cuenta, esta medida de aquí es de los pezones, entonces si planteásemos unos pezones por aquí, tenemos que entender que el esternón, aquí tendríamos que buscar, ahora os cuento eso, el esternón termina debajo de los pezones, por tanto, si tenemos que terminar de representar un poquito esta caja torácica, podríamos intentar hacerlo de esta manera, ¿vale? Aquí detrás tendremos la zona, esto sería la parte de atrás y esta otra la parte de adelante. Para definir la posición de la clavícula o la posición donde comenzaría el cuello en la parte frontal, lo ideal es medir que la mitad de la distancia entre la barbilla y los pezones pueda considerarse este punto de aquí. Entonces, desde ahí lo que vamos a hacer es representar un círculo, porque es el lugar, digamos, por el que pasan las cañerías, ¿no? Digamos, todo lo que nosotros engullimos pasa por ese boquete de la estructura ósea para meterse en nuestro cuerpo. Entonces podríamos plantear eso ahí. Cuando tenemos esto ya se trata de empezar ahora con la parte de la cadera. Con la cadera podemos intentar imaginar que más o menos empieza a la altura del ombligo y vamos a intentar que tenga aproximadamente el mismo ancho que la caja torácica. Entonces hay muchas maneras de realizar esto. Esto puede ser una forma más o menos simple, incluso si queremos podemos simplificar esto. Pero esta parte de aquí que estoy marcando aquí delante es relativo, cuando lo vemos de lado, si esto lo vemos así, es relativo a la parte, vamos a imaginar que tenemos aquí el cuerpo, perdón, es este hueso que tenemos en la parte frontal que sobresale ligeramente y desde el que nacerá más tarde la pierna, ¿vale? Aquí nace la pierna, pero el glúteo vendrá luego después. Esto lo explicamos luego. Entonces, es interesante pensar eso. Esta de aquí es la parte de atrás, la parte hueca, digamos, y aquí tendríamos la parte que viene hacia adelante de la estructura ósea. Y luego, en realidad, pues lo que decía, ¿no? Podemos plantear que el hueso que la cabeza del fémur sale en esta zona de aquí, pero realmente vendría un poquito más baja. Entonces, la intención del fémur es que viene hacia adentro, es como si juntásemos las rodillas desde los huesos, desde arriba, y luego en cambio bajamos verticalmente por la tibia hasta llegar a la pierna. Ok, vamos a acercarnos un poquito para trabajar esto con un poquito más de detalle en la parte de la estructura ósea.
Vale, de momento podemos imaginar que esto estuviese más o menos planteado. Queremos sacar los brazos, pero los brazos no salen de ningún sitio. Normalmente todo parte de la estructura ósea. Por tanto, aquí tenemos una clavícula que va a venir en principio de forma horizontal, más o menos. Normalmente vamos a decir, suele levantarse ligeramente, a topar con la parte trasera, que tiene que ver con la parte de la escápula o paletilla o el omóplato, pues se puede llamar de muchas maneras, ¿vale? Y la cuestión es que, bueno, el ancho ya lo habíamos definido porque era la altura de la cabeza puesto horizontalmente, entonces ya sabemos más o menos hasta dónde va a llegar. Una vez que tenemos eso, podemos verificar con nuestro propio cuerpo que ese hueso termina en esta zona de aquí y si empujamos hacia abajo topamos con algo que duele un poquito, no presionéis mucho, que es la cabeza del húmero. El húmero es el hueso del brazo. Entonces esto nos da una idea de que el húmero no está debajo de ese hueso, sino que está al ladito. Entonces cuando nosotros metemos el dedo ahí, topamos con este punto de aquí. Cuando ya tenemos esta parte más o menos entendida, estamos haciéndolo simple de momento, tenemos que entender ahora más proporciones. El codo hasta dónde llega. Podríamos imaginar una distancia y complicarnos un poquito la vida, pero nosotros tenemos aquí la referencia del ombligo y la referencia del ombligo pues nos va a dar más o menos la información en línea horizontal si es que bajamos el brazo hacia abajo de la posición del codo, aunque la realidad es que está el codo, digamos la flexión del húmero con el cúbito y el radio está ligeramente más arriba, ¿vale? Entonces podemos aquí imaginar que la parte en que el húmero se ensancha un poquito es esta. Y luego a partir de aquí, el cúbito y el radio, que son los dos huesos que conforman el antebrazo, van a llegar hasta, digamos que la muñeca, nuestra muñeca, si os levantáis y ponéis los brazos juntos, veréis que la muñeca comienza en la zona genital. Por tanto, aquí es donde terminaría el antebrazo y a partir de aquí tendríamos la mano. Y la mano, como vimos en el primer vídeo de la cabeza frontal, en principio, y como os he explicado antes, la mano mide lo mismo que la distancia que tenemos desde la barbilla al nacimiento del pelo, que no es la altura total. Por eso aquí he representado este pelillo para darle un pequeño margen y de esta manera esta distancia yo la puedo llevar directamente aquí y ya no tengo que complicarme más la vida con medidas y cositas, ¿vale? Entonces, bueno, podemos plantear eso así, simple. Ok, si ahora intentamos pensar también en cuál es la estructura o de qué manera se mueve este muñeco en el momento en que lo representemos en una pose dinámica o lo que sea, tenemos que entender un concepto simple. Para las piernas es relativamente más fácil, entre comillas, ¿no? Pero cuando nosotros levantamos el brazo, los huesos se mueven. La clavícula se encuentra aquí cuando está el brazo abajo, pero cuando yo subo, la clavícula se mete ligeramente hacia adentro. La llaman, cuando se mira desde arriba, la llaman como el manillar de la bici, porque cuando lo vemos desde arriba, las clavículas hacen una cosa así. ¿Vale? Aquí estaría la clavícula y esto hace una cosa así. Estoy exagerando, siempre exagero un poquito de más. ¿Vale? Entonces esto significa que cuando este brazo, vamos a plantear aquí ese mismo supuesto, tenemos aquí el húmero. Cuando nosotros levantamos el brazo, lo que hacemos es que pivotamos de esta manera, el húmero se levanta, vamos a imaginar esta posición, y la clavícula viene a hacer una cosa así. ¿Vale? Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues cuento esto porque es importante entender cómo se conectan los músculos a los huesos, ¿vale? Porque los músculos se conectan a dos huesos y de esta manera podemos empezar a entender cómo se construye el cuerpo. Bueno, evidentemente aquí tendríamos el omóplato
que sobresaldría ligeramente. Esta es la parte trasera, ¿vale? De hecho, si levantáis el brazo lo vais a notar vosotros un poquito en el lado. Y esto le va a dar también volumen, además del músculo dorsal que tenemos al lado, ¿vale? Entonces esta sería más o menos la parte estructural ósea. Podríamos entrar en trabajar el cráneo, pero eso si lo hacemos será en todo caso en otro vídeo o redibujando sobre la cabeza que hemos hecho frontal. Pero bueno, de momento quiero ir rapidito a conceptos simples y entendibles un poquito para todo el mundo. Ahora vamos a hacer este mismo cuerpo sin el brazo alzado en perfil, ¿vale? De forma que, bueno, que por lo menos tengamos un entendimiento, vamos a decir, a grosso modo, de cuáles son y cómo funcionan las proporciones. Yo aquí me voy a aprovechar un poquito de la trampita de la herramienta que estoy usando para tirar líneas horizontales y venga, vamos a reutilizar las mismas proporciones, que al final son estos puntos que ya en principio sabemos para qué son. La rodilla la podemos también proyectar. En principio, para la rodilla recordamos que la idea es que mida la mitad de la distancia hasta este punto de aquí. Vale, entonces, ahora lo que tenemos que intentar plantear es la inclinación de cada cosa, ¿vale? Tenemos en principio una cabeza que vendrá más o menos por aquí. Tenemos un cuello que va a venir hacia atrás, es decir, que el cuello va a tener una inclinación de este tipo. Y ahora tenemos que plantear la caja torácica. La caja torácica tiene esta inclinación y está mirando hacia adelante y casi ligeramente hacia arriba, ¿vale? Por tanto, como tenemos aquí planteado a la altura de la barbilla este punto de aquí, que parece surrealista, lo que vamos a intentar es empezar a dibujar desde ahí hasta, en principio, hasta la mitad, ¿vale? La mitad es este punto de aquí. Lo que necesitamos intentar es, a ver, voy a hacer esto un poquito más chico. Un segundito. Voy a borrar aquí un poco. Lo que necesitamos es plantear el orificio, digamos, de entrada, plantearlo en la vista lateral, y para eso pues lo único que necesitamos es una línea. Y entonces a partir de aquí intentar imaginar que esto va a venir hacia adelante. Pero si nos ponemos delante de una pared, si nos ponemos de pie y nos acercamos a una pared, veréis que lo primero que toca es la nariz, no el pecho, ¿vale? Quizás si una persona es extremadamente musculosa, pues sí que toque con el pecho antes, pero en fin, lo normal no es eso. Y entonces aquí la caja torácica viene hacia atrás y volvemos hacia adelante, ¿vale? Esto es un poquito una simplificación que nos va a ayudar a todos a dibujar, si lo queréis plantear, vaya, si queréis aprender. Entonces, la clavícula en principio va a venir hacia atrás, digamos, ¿vale? Tenemos que imaginar que el cuerpo, cuando nosotros dibujamos un cuerpo de una persona, lo que no tenemos que intentar es pensar que el brazo está a la mitad de la distancia. El brazo está más bien en la parte de atrás, ¿vale? Cuando lo miramos de perfil. Por tanto, aquí se van a unir la escápula, el omóplato, con la clavícula, con lo que se conoce como el acromio, y vamos a tener el hueso del húmero ahí. No voy a dibujar el brazo en la vista de perfil porque nos va a molestar, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos esto y ya podemos empezar a representar esto con un poquito más de coherencia, digamos, ¿vale? Pero el planteamiento es ese. Y ahora, digamos, esto se podría plantear por cubos realmente, ¿vale? Si no nos llevamos bien con tanto dibujo, podemos pensar que el pecho mira para allá y luego la cadera mira en la dirección opuesta, ¿vale? Mira para abajo. Entonces, este cubo me ayuda para definir estas especies de círculos que yo he planteado aquí,
que estarían más o menos por aquí y que me permiten ahora hacer esta especie de braga, ¿vale? Para la cadera. A partir de aquí podemos pensar que a la mitad es donde va a estar la cabeza del fémur, y ahora el fémur va a venir ligeramente hacia adelante. Vamos a tener la rodilla aquí. No entiendo esto. Va a venir la rodilla, va a mirar también ligeramente hacia adelante, ¿vale? Esto ya más adelante lo iremos viendo con más detalle. Y a partir de aquí, bueno, esto podríamos intentar plantearlo de otra manera. Tendremos la tibia que llega hasta el pie. No vamos a entrar demasiado en la anatomía del pie. Para el pie, claro, esto no lo he comentado, el pie mide exactamente la distancia que tenemos desde el codo a la muñeca. Podéis probar a poner vuestro pie encima. En mi caso se da, normalmente creo que eso es así, ¿vale? Lo que tenéis que evitar es que el pie sea tan grande como la mano, que la mano sea tan grande como el pie, porque eso sí que sería inaceptable, digamos. Y esta, digamos que es la estructura base con la que podríamos empezar ya a plantear cositas. Igual me ha quedado la espalda demasiado atrasada y la cadera demasiado chiquitilla. Pero bueno, esto en el siguiente vídeo trabajaremos un poquito la musculatura para ir rellenando esta estructura de una forma más o menos coherente. Voy a ver aquí. No me convence mucho esta representación. Cuando uno se centra en pequeños detalles, normalmente el dibujo sale mal. Esto es como empezar a dibujar una cabeza por los ojos e ir rellenando las cosas. Normalmente las cosas se desproporcionan un poco. Entonces esta cadera está demasiado adelantada. Esta cadera tendría que estar más atrasada. Vamos a moverlo hacia atrás, porque lo que no queremos tampoco es que aquí las cosas salgan demasiado feas, demasiado mal. Claro, y esto efectivamente hace que toda la pierna me vaya para atrás. Por tanto, vamos a seleccionar esto y llevarlo hacia atrás. Yo puedo hacer esto, por desgracia vosotros pues no, si estáis dibujándolo en papel, pero bueno, ok. Más o menos se tiene. Bueno, nada, lo dicho, en el próximo vídeo nos ponemos con los músculos, intentamos rellenar y entender cómo funcionan los músculos en el cuerpo, en algunas poses y tal. Y nada, si os ha gustado lo de siempre, ¿no? Le podéis dar un like si queréis y os podéis suscribir también si queréis, y si no, pues también está bien. Pues nada, hasta otra.